Le he pedido al pastor Luis Taborda que sea quien nos bendiga con el estudio de la palabra. ¿Sí? Entonces, ¿estamos o no estamos? Porque los veo que hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y hablan. Están súper saludables. Entonces, le he pedido al pastor Luis Taborda, el pastor de Capilla, ¿verdad? En Cali, que sea él quien nos bendiga con el estudio de la Biblia en esta noche. Entonces, sin más preámbulos, ahí está Luis. Yo creo que algunos lo conocen, los que no le conocen. Él es el pastor de Capilla, ¿verdad? Es un amigo, un hermano en el Señor y es súper lindo poderlo tener acá esta noche. Pastor Luis. Gracias. Bueno, gracias. Gloria a Dios. ¿Y qué? ¿Y ahorita qué es lo que hay que hacer? No, siempre es un privilegio, siempre pues estudiar la palabra, enseñarla, visitarlos, es algo de temor y temblor, ¿sí? Es algo que nunca deja, no debería convertirse en una simple práctica, porque puede ser algo malo, ¿sí? Siempre que estoy aquí para mí es un gusto y pues cuando voy a estudiar la palabra con ustedes es un privilegio que el Señor me regala, algo que no merezco, con mi familia también, que están acá y han podido ver la obra del Señor, para mí es un privilegio, ¿no? Y hoy que Chile está de cumpleaños, no fue planeado, ¿sí? Fue creo que un regalo del Señor y para mí es algo muy lindo. Y bueno, bienvenido, mi nombre es Luis Carlos, me pueden decir Lucho para los que no me conocen. Ya hace 2 años estoy sirviendo como pastor en Cali y bueno, ahorita el Señor me da el gusto de estar con ustedes y la verdad es un privilegio muy lindo poder estar acá. Y ayer que estaba, después de que hablé con Hernando, estaba haciendo una diligencia y recordaba algo que hace ya casi 5 años nos preguntamos fuera en la iglesia, nunca se me olvida. En medio de lágrimas y en medio de llanto le preguntaba a Hernando que qué sería de nuestras vidas en 4 años. Bueno, ya fue hace 5, pero en ese entonces le pregunté de qué serían nuestras vidas en 4 años y bueno, no lo alcanzamos a imaginar, ¿no? Y el año pasado, después de 4 años, estábamos sirviendo juntos, yo como pastor en Cali y él acá en Capilla. Entonces le recordaba lo que nos preguntábamos ahí y, es increíble, sí, es increíble lo que Dios puede hacer y yo siempre les animo a eso, que dejen que Dios haga la obra en sus corazones y no se van a arrepentir de lo que Dios puede hacer, ¿sí? Su palabra dice que cosas que ojo no vio ni oído ha escuchado y lo que tiene preparado para sus hijos, para los que le aman. Y les animo a eso, a que crean en el Señor y sigan firmes en Él. Y el día de hoy quiero que abran sus Biblias en Hechos, el capítulo 2, el versículo 42. Y vamos a buscar la cita y luego oramos. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, y vamos a estar avanzando desde el versículo 42 hasta el 47. Vamos a ver esos 6 versículos y el tema de hoy es un buen modelo de Dios para la iglesia. Ese va a ser el tema de hoy, un buen modelo de Dios para la iglesia. Pero antes vamos a orar, ¿sí? Quiero que cierren sus ojos y bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo que nos regalas, Dios, para estudiar tu palabra, Señor. Una vez más para escuchar tu voz, Señor, y te ruego por eso, que los que estamos aquí, Señor, los que están escuchando por internet también, los que van a escuchar este estudio quizá más adelante también por otro medio, Dios, que nuestros corazones, Señor, estén como tierra fértil, Dios, para absorber lo que tu palabra nos quiere decir. Y Señor, que no quede solo en apuntes y en conocimiento, sino que tu palabra se pueda reflejar en nosotros cada día, Señor. Te rogamos, Dios, por un cambio en nuestras vidas, por una transformación. No queremos seguir igual, Dios. Y te pido, Dios, si hay alguien que es primera vez que va a escuchar tu palabra, quizá, y primera vez que va a escuchar de lo que tú has hecho por él, que sea tu palabra, Dios, llegando a lo más profundo de su ser y ligándolo a ti, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Dios. Que nazca de nuevo y pueda crecer en ti, Padre amado. Te damos gracias, Señor, y solo te pedimos eso, que tu Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros y sea algo real y genuino, Señor,
cuando escuchamos tu palabra, Dios. Gracias y te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy es un buen modelo de Dios para la iglesia. Y un buen modelo de Dios para la iglesia. Vamos a ver dos puntos claves en estos versículos. En el versículo 42 vamos a estar viendo 4 bases para perseverar. 4 bases para perseverar. El versículo 42. Y del versículo 43 al 47 vamos a estar viendo los resultados de la perseverancia. Ahí vamos a ver los frutos que puede haber de perseverar en 4 bases que Lucas, el autor de este libro, nos muestra. Hay más bases, quiero aclararlo, no solo hay 4 bases en las que la iglesia debería fundamentarse. La piedra angular, el principal es Cristo, el fundamento de que Él y su obra redentora es suficiente y es el único Salvador. Pero Cristo ha dejado doctrinas, ha dejado bases en las cuales nosotros debemos perseverar y crecer. Y vamos a ver 4 de ellas. ¿Ya están todos? ¿Todos tienen Biblia? ¿Sí? ¿A alguien le falta una Biblia? El pastor Hernando les regala una, les presta. ¿Sí? Bien, bueno. Vamos a leer el versículo 42 al 47. Y dice ahí: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Antes de avanzar, quiero dar 2 introducciones breves. Una del libro a nivel general. Este libro lo escribió Lucas. ¿Sí? No sé si alguno ha escuchado de Lucas, el mismo que escribió el Evangelio según San Lucas. También Lucas es conocido como el médico amado. Y se cree que Lucas fue comprado por un hombre que es llamado Teófilo y fue comprado como esclavo. Y en la época en la cual él fue comprado, algunos jefes enviaban a sus esclavos a estudiar y ellos crecían y después les servían a ellos mismos. Entonces se cree que Teófilo envió a Lucas a estudiar para medicina en la época para que sirviera para él, ¿sí? Y después de mucho tiempo ya se le permitió quedar libre y Lucas conoce de Cristo, conoce a Jesús y lo acepta como su Señor y Salvador y luego envía cartas, más bien escribe el Evangelio según Lucas para mostrarle a Teófilo la verdad acerca de Jesucristo. Si ustedes tienen ahí, me ayudan, me acompañan a Lucas, el capítulo 1, el versículo 4. Lucas quiere que Teófilo, su amigo, su muy buen amigo, conozca de Jesús. Y ese evangelio, el que lleva su propio nombre, fue escrito con un propósito. Y si están ahí en Lucas capítulo 1, versículo 4, dice: para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales han sido instruidos. Ese primer evangelio muestra acerca de Jesús con mucho detalle. Si alguno lo ha leído y si no lo ha hecho, le animo a que lo lea, y tiene como propósito precisamente eso, para que conozcamos bien la verdad acerca de Jesús. Ahora, si vamos a Hechos, el capítulo 1, en los primeros 3 versículos vamos a ver también que Lucas va a nombrar a Teófilo y va a hablar de por qué escribió este libro ahora. Dice ahí: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces, ahora en este libro, Lucas se va a enfocar a mostrar cómo Jesucristo siguió obrando, no desde la tierra en cuerpo, sino después de haber ascendido a los cielos por medio de su Espíritu Santo y por medio de personas comunes y corrientes, como ustedes, como yo, como cualquier hombre. Y Lucas va a hablar por medio de este libro de los Hechos eso, cómo Jesús siguió obrando y cómo 12 hombres impactaron al mundo del día y cómo lograron que otras personas creyeran también en Jesús por el poder del Espíritu Santo. Ahora,
vamos a leer nosotros una sección que está en el capítulo 2 y quiero que tengamos un poco el contexto de qué ha pasado hasta ese capítulo número 2, porque ya hay varios versículos y quiero que entremos en contexto para desarrollar los versículos. Jesús, antes de ir al cielo, hizo una promesa a los apóstoles, a los discípulos, y les dijo que iba a enviar el Espíritu Santo para que ellos fueran testigos de Él, ¿sí? Y dice que para que recibieran poder y fueran testigos en Jerusalén, en Samaria, y ahí en Hechos 1:8, dice que en Judea y hasta lo último de la tierra. En el capítulo 2 es el cumplimiento de esa promesa, y los apóstoles están en Jerusalén esperando, y de repente el Espíritu Santo viene como un estruendo y los llena a ellos, trae a ellos un rebosar por el medio del cual ahora pueden impactar a toda la comunidad, y no solo eso, reciben la habilidad para morir por causa de Cristo. En medio de eso, cuando ellos reciben ese rebosar, empiezan a hablar otros idiomas que ellos nunca habían estudiado de una manera sobrenatural en el día del Pentecostés. Y después de eso, hay por alrededor personas que vienen de otros pueblos y empiezan a escuchar a los apóstoles y dicen que ellos están borrachos. No sé si ya lo han leído de pronto. Y de repente se para Pedro y dice: hey, ellos no están borrachos, no es lo que ustedes piensan. Ellos han recibido la promesa del Espíritu Santo, la cual Joel profetizó muchos años antes. Después de eso, Pedro empieza a hablar de Jesucristo, y si me acompañan al capítulo 2, al versículo 37, vamos a ver qué pasó cuando Pedro predica de Jesucristo en medio de esta multitud. Hay muchas personas. Dice que cuando esas personas escucharon de Jesús y de la historia por medio de la profecía y acerca del Espíritu Santo, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y dice en el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron... Hola, 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 hola. ¿Sí? ¿Ahí me escuchan bien? Bueno, entonces en ese momento... ¿Sigo? ¿Sí? Por si la mosca. En ese momento se añaden a la iglesia como 3,000 personas. Imagínense eso. Estamos aquí cantando, ahorita que estábamos cantando, estaba por allá en otro planeta, no sé, estaba enfocado en el Señor. Imagínense que en ese momento el Señor nos permita hablar en otros idiomas el Evangelio de Jesús, de sus maravillas, y que sea tan glorioso lo que esté pasando que toda la gente del barrio venga, pero venga a criticarnos. ¿Y ustedes qué están haciendo? Están locos, están borrachos. Y de repente alguno hable de Jesús. Lo que está pasando es que Dios ha venido a llenarnos y a salvarnos, y toda esa gente crea. Imagínense, 3,000 personas creyeron en ese momento. Y a partir de ese versículo viene lo que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Qué hicieron ellos cuando se añadieron a la iglesia? ¿Qué haríamos nosotros con 3,000 personas? Si Nando abriera el domingo ya la iglesia para arreglarla con los sugieres y todo este barrio estuviera lleno de multitud para estudiar la palabra, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos? Pues vamos a ver lo que ellos hicieron. Y en el versículo 42 hay 4 bases importantes para la iglesia que podemos tener como modelo para nosotros el día de hoy. Y está en el versículo 42 y dice ahí que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Una persona que esté liderando un grupo que Dios haya llamado a liderar puede asustarse y puede pensar: ¿qué voy a hacer ahora con las personas que Dios ha traído? Pero esto que está aquí nos puede dar alivio y simplemente ver qué es lo que Dios quiere que hagamos. Lo primero, que una iglesia de sana doctrina y la iglesia de Cristo
debería hacer es perseverar en la doctrina de los apóstoles. Lo primero que debemos hacer es eso. Y un buen modelo para nosotros como iglesia, como congregación, es perseverar en la doctrina de los apóstoles. Y quiero hacer una aclaración. Esto no va a aplicar solo para la congregación. Esos 4 principios para cada creyente. Cada creyente debe perseverar en la doctrina de los apóstoles. La palabra perseverar significa anhelar, ser constantemente, y tiene una redundancia que es diligente, constantemente diligente. Si me enredo, me perdonan porque este no es mi computador y estoy aquí tratando de... Pero es más práctico que el mío. Asistir asiduamente a todos los ejercicios. Perseverar es estar en todo. Obviamente hay que tener un balance, pero aquí hace referencia a permanecer y abrazar fuertemente y a adherirse tan estrecho como se pueda a la sana doctrina, a la palabra de Dios, a la doctrina de los apóstoles. Así que como iglesia, como congregación, una de las bases que Dios nos ha dejado es que debemos estar adheridos a la doctrina de los apóstoles. Esa palabra doctrina también se puede traducir como sana doctrina. Estudio de la palabra de Dios sin ser adulterada, sin ser desviada. Y uno de los privilegios que tenemos por medio del estudio sistemático de la palabra de Dios es tener la sana doctrina. Ustedes tienen sus Biblias ahí. Y tristemente en Estados Unidos y ya aquí en Colombia, en Bogotá, hay iglesias donde no es necesario llevar la Biblia. No necesita usted llevar su Biblia, para nada. ¿Sí? Y estaba escuchando estos días una persona que estaba un poco herida con la iglesia porque en el lugar donde asistía siempre lo que se hablaba era de dinero, 1 hora, y la otra media hora de estudio eran experiencias del pastor donde había estado y cosas así. Entonces decía que o sea, no conoció nada de Dios, conoció la vida del pastor y eso no le sirvió de nada porque cuando llegaron las pruebas cayó, ¿sí? Por eso como iglesia hay que perseverar en la sana doctrina. Entonces 3.000 personas se añaden a la iglesia y empiezan a adherirse a la doctrina de los apóstoles. ¿Qué podrían enseñar los apóstoles? Si ninguno de ellos fue a un instituto bíblico, no hizo un seminario de teología de 6 semestres, no hizo nada de eso, ¿qué podrían enseñar? Pues lo que ellos enseñaban era lo que Jesús les había dado, el sermón del monte, todo lo que escucharon de Jesús, todo lo enseñaban, cómo amar y cómo perdonar al hermano, todo eso. La palabra doctrina significa también enseñanza. Y hay 2 cosas muy importantes para nosotros como iglesia. Primero, enseñar la sana doctrina. Pero no solo enseñarla, perseverar en ella, que es muy diferente. Muchos de los pastores que hoy día están enseñando cosas, brutalidades, por así decirlo, de la Biblia, han empezado bien. Y al no permanecer en la sana doctrina y al querer entretener a las personas y ganar gente, se desvían de la palabra. Y ahorita voy a profundizar un poquito más en eso. Una pregunta para ustedes: ¿cuánto tiempo pasan? Y para mí también, ¿cuánto tiempo estamos pasando estudiando la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo tomamos al día para no solo leerla, sino meditar, sentarme, permitir que la palabra de Dios obre en mí y salga el fruto, que me confronte a mí? Leía con mi esposa y con el niño en la casa en la tarde que Jesús enseñaba con autoridad y no como los escribas y los fariseos. Y les explicaba un poco que eso significaba no que la forma de hablar era más elocuente. Quizás los fariseos tenían más elocuencia que Jesús, pero Jesús vivía lo que estaba enseñando. Toda la vida que estuvo en el pueblo, ellos vieron a Jesús la palabra vivida, y es una gran diferencia. ¿Y cuánto tiempo estamos pasando estudiando la palabra de Dios? Pero ¿cuánto de lo que estudiamos lo estamos reflejando y aplicando? ¿Cuánto? Este podría ser
un estudio más para cada uno de nosotros. Podría ser para mí una enseñanza más en mi currículo o en mis horas como maestro, pero ¿y qué? ¿La práctica? Podría ser esta enseñanza, si la separo de mi vida, de mi corazón, de lo que debe mover mi ser, podría ser una enseñanza en la cual una persona va a tropezar mañana, empezando desde mi casa. Porque puede ser el maestro y está haciendo todo lo contrario a lo que enseñaste allá. Puede ser para cualquiera de nosotros. Y los apóstoles entonces, con 3.000 personas, estudian la sana doctrina, pero cuando ellos perseveran ahí, no es un estudio simplemente por distraer a las personas, es para darles raíces, fundamentos y tengan una vida como le agrada a Dios. De eso es lo que está hablando ahí. Y si usted compara el tiempo en el cual usted lee artículos en Facebook y consejos de cualquier tipo, sea de salud, lo que sea, y los compara versus lo que usted lee de la Biblia y lo quiere aplicar a su vida, ¿quién lleva la delantera? ¿Sí? Si yo quiero adelgazar, pues hay tratamientos y a veces hacemos ejercicios de 30 días y rutinas de 30 días para tener un resultado y los logramos. Pero ¿cuántos de nosotros tomamos 365 días para aplicar algo de la palabra y ver los resultados? Si hacemos el versus, la comparación, ¿cuál toma la delantera? Debería ser la palabra de Dios. Y los apóstoles perseveraban en eso. Si ustedes revisan la iglesia a nivel general, estoy hablando de la iglesia cristiana a nivel mundial. Si ustedes han escuchado, ven por internet, en televisión, escuchan y ven congregaciones, ¿qué es lo que predomina? La sana doctrina, están estudiando la palabra de Dios sana sin desviarla, o qué es que por lo general lo que se ve cuando uno escucha los mensajes. ¿Cómo vemos la iglesia a nivel general, a nivel mundial? ¿Ustedes cómo la ven? Enferma, dañada. Hay un porcentaje muy bajo de congregaciones que están enseñando la sana doctrina y perseverando a través de los días. Espero que sigamos en el pequeño porcentaje y cuando llegue el Señor nos encuentre ahí, enseñando la palabra sana. Ahora, como creyentes, ¿cuántos estamos perseverando en la sana doctrina? Esto no habla de tener que hacer un devocional antes de salir para que me vaya bien, porque a veces dejamos y quitamos los dientes de ajo y las matas de sábila para hacer un devocional y creer que Dios ahorita es eso y que porque hice el devocional ya puedo salir. No, ¿cuánto tiempo apartamos para estudiar, meditar y permitir que la palabra se haga viva en nosotros? De eso está hablando ahí cuando ellos perseveran en la sana doctrina. Muchas iglesias el día de hoy, y ya personalmente me ha pasado, no sé si al pastor Hernando también, cuando se le habla de estudiar la Biblia, enseñarla, profundizar, para muchos es aburridor. Pero otra vez vamos a estudiar otro libro, hay otros temas por ahí. Y puede haber una comparación y se llega a eso tristemente. Oiga, pero otra vez vamos a profundizar y Biblia. Y tristemente a nivel general, las congregaciones están encontrando su atractivo en otras cosas más que en la palabra de Dios. Y muchos pastores están adoptando otros sistemas más para entretener a la gente que para edificarlos en la palabra. Más para entretenerlos que para edificarlos. Y una de las cosas que personalmente le digo a la iglesia en Cali es que si espera llegar a la iglesia el domingo o el miércoles o los días que sea para entretenerlo, es mejor que vaya a otro lugar, porque yo no lo voy a hacer, voy a enseñar la palabra de Dios. Ahora podemos tener actividades, compañerismo, juegos, lo que sea, lo vamos a tener, pero el fin no va a ser ese.
No va a ser ese, va a ser la palabra de Dios, y cuando crezcamos como hermanos y vamos al partido, a lo que sea, gloria a Dios, gloria a Dios. Va a ser el fruto del compañerismo en Cristo, pero no buscamos entretener a las personas. Para eso hay otras cosas, ¿sí? Está el cine, hay muchas cosas para entretener a la gente, y tristemente algunos se están enfocando más en entretener a la gente que en enseñarle la palabra. Entonces, una de las bases que el Señor nos regala aquí en su palabra como modelo para la iglesia es estudiar la palabra de Dios, la sana doctrina, la sana doctrina. El día que el pastor les diga a ustedes que ya no va a enseñar más la Biblia, salga de la congregación, si el pastor no se va. Eso mismo le digo a la iglesia. El día que llegue y diga que no voy a enseñar más la Biblia, tienen que sacarme a patadas de ahí, porque ya no vale la pena, no vale la pena. Lo otro que ellos hacen es perseverar en la comunión unos con otros, y esto es muy importante. Cuando se estudia la palabra doctrina, la sana doctrina, perdón, cuando se estudia la palabra de Dios en su contexto, con dedicación, con tiempo, ¿qué va a surgir? Comunión unos con otros. Ahí está, y es otra de las bases en las que tenemos que perseverar, en la comunión unos con otros. La palabra comunión ahí es koinonía, es compañerismo, es compañerismo. Y esta palabra aquí va un poco más allá de simplemente salir con alguien para comernos una hamburguesa, pasar un tiempo juntos, va mucho más allá. Habla de hacerse uno como hermano, y esa palabra indica una unidad tan fuerte que proviene de la palabra de Dios, que uno de mis hermanos, si se duele, yo me duelo. Si se goza, yo me gozo. De esa comunión habla ahí. Entonces, la segunda base en la que debemos perseverar como iglesia es en la comunión unos con otros, que viene como fruto de la palabra de Dios. Y quiero recordarles un poco el contexto. 3,000 personas creen en Jesús. Eran un grupo más o menos, se cree, al inicio de 120 que había, más los apóstoles. Entonces, pongámosle 140 personas. Y al otro día, 3,000 personas. Pero lo curioso es que en ese tiempo estaban en fiestas en Jerusalén, y de esos 3,000, la gran mayoría, miles, venían de otras ciudades. Creyeron en Jesús y ahora no iban a volver. Iban a vivir ahí, no querían volver atrás, ya, no más. Y quedaron en Jerusalén. ¿Ustedes se imaginan qué iban a hacer con esas personas en Jerusalén? ¿Qué iban a hacer con 2,000 personas que vivían a kilómetros y no iban a volver más allá? Y no tenían nada ahí en Jerusalén. ¿Qué iban a hacer ahí? Ahí, algo muy importante. Esta palabra comunión implica dos cosas. Primero, que los 3,000 que se convirtieron al Señor iban a apoyar el ministerio de los apóstoles, iban a confiar en la palabra de Dios e iban a servir ahora al Señor como fruto de esa palabra de Dios, y iban a permitir que ellos guiaran sus vidas ahora espiritualmente hablando. Pero también implicaba que los que estaban en Jerusalén iban a darle hospitalidad a esos 3,000. Miren el compañerismo que ellos tenían. Miren eso. Entonces, imaginémonos 3,000 personas aquí. Vienen de Bogotá, vienen de Ibagué, de lo que sea, y no se van a volver. Creyeron en Jesús y se quieren quedar acá. ¿Qué haríamos? Dios mío, yo no sé. Yo creo que en algunos casos uno diría, no, eso fue para esa época, ya no aplica ahora. Es algo muy tenaz, ¿sí? Pero ellos, ¿qué hicieron los de Jerusalén? Después, si ustedes siguen leyendo el libro, y vamos a leer algo de eso ahora, algunos vendían sus propiedades y les daban a ellos para que tuvieran su propia casa, les dieron hospitalidad, alimentación, todo. Pero como iglesia, ¿por qué debemos perseverar en la comunión, como dice ahí, unos con otros? ¿Por qué como iglesia debemos perseverar? Somos un solo cuerpo en Cristo, uno solo. Somos uno solo. De pronto, aquí en este momento como iglesia no aplica que hay 3,000 personas y tengo que vender una propiedad para darle a él. Pero sí tiene que aplicar
la palabra compañerismo, donde me hago uno con Él. Si una iglesia está enseñando, se está enseñando la palabra de Dios, como fruto, lo que debe surgir es el compañerismo el uno con el otro. No puede ser posible que si alguien puede ayudar al otro, no le ofrezca una mano. Si alguno de ustedes va para Cali y el hermano que está aquí enseguida va para Cali y usted tiene 4 sillas de su carro libres, y usted le dice: mi hermano, que Dios te bendiga, nos vemos mañana. Y va a la vuelta de su casa y lo deja tirado, ¿qué compañerismo y qué comunión hay ahí? Uy, Carlos, qué pena. Pero una de las bases en las que hay que perseverar es en la comunión. Y ojo, la palabra perseverar ahí indica que como persona conozco lo que Dios dice, tengo que amar a mi hermano, pero no solo eso, mi voluntad, mi decisión, la uso para ir y hacer ese compañerismo. El Señor nos coloca el deseo, el querer como el hacer, pero muchas veces nosotros no hacemos las cosas que Dios pide. Pero ese perseverar indica que como hermanos tenemos que procurar siempre que nuestra voluntad pueda ir y hacer eso. Si hay alguien que necesita, simplemente voy. Y no siempre es dinero, porque por lo general cuando se habla de ayudarse el uno al otro, se habla de dinero. No, voy a estar con él en su enfermedad. Si tengo realmente cómo compartir alimentos, si él no puede, yo lo voy a hacer. Si necesita compañía, lo voy a hacer. Eso. Se me fue un ejemplo que tenía por aquí, pero bueno, más adelante lo toco. Quiero que me acompañen a Colosenses, el capítulo 3, versículo 11. Ahí unos libros adelante. 3:11. Colosenses 3:11. Este pasaje nos ilustra de una forma muy brusca lo que estamos hablando, el compañerismo que hay unos con otros. Pablo está hablando a la iglesia de Colosas y ahí les dice, hablando de Jesús y de la comunidad que hay entre cristianos, dice que donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Entonces, cada uno de nosotros tiene su forma de ser, tiene su personalidad, su carácter, pero en Cristo Jesús somos uno solo. Un ejemplo, los bárbaros que están ahí, la palabra bárbaro hace referencia a una cultura, a un grupo de personas que no son educados, ¿sí? Ellos mataban niños. Cuando las mujeres estaban embarazadas, a algunas de ellas les extraían sus bebés y los estrellaban contra las piedras. Esos eran los bárbaros. Pero ¿quiénes son los judíos? Los educados, los doctos, ¿cierto? Los que tienen sabiduría, igual con los griegos. Pero dice que tanto ese bárbaro como ese judío son uno en Cristo. Uno en Cristo. Si una persona que fuese en su pasado un asesino en serie, se arrepintiera de todo corazón y aceptara a Jesús como Señor y Salvador, es mi hermano y es su hermano. ¿Cómo deberíamos tener compañerismo con esa persona? El Señor dice que en Él se puede hacer, no hay acepción de personas. Entonces, la iglesia debe perseverar en la palabra de Dios y perseverar en la comunión unos con otros. Como congregación, ¿cómo estamos en el compañerismo unos con otros? ¿Sí? Hay algo que trato siempre de trabajar en la iglesia y es evitar las élites, evitar los grupos sociales y que la iglesia se vuelva un club social donde el estrato 3 tiene que ir con el de ahí para abajo. Si yo soy 5, olvídate de mí. Eso no es sano en la iglesia. Somos uno solo. Y si Dios le ha dado a usted mucho más que otros y le queda, ¿por qué Dios le ha dado? ¿Para qué? Puede ser para otro. Hay que orar y crecer en eso. Hay que hacerlo con sabiduría, porque tristemente estamos en un tiempo que muchas personas se involucran en las iglesias para buscar su propio beneficio. Entonces la palabra de Dios dice que tiene que ser con sabiduría, en orden, con discernimiento. Con discernimiento.
El tercer principio que nos muestra ahí es en el partimiento del pan. Esto hace referencia a reuniones en las cuales se recordaba la cena del Señor. Ese partimiento del pan ahí no habla de sentarnos en nuestras casas a comer y compartir alimentos. Más adelante sí lo va a nombrar, pero ese partimiento del pan es recordar la obra de Jesucristo. Cuando nosotros compartimos el zumo de uva y el pan, y lo repartimos entre todos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos buscando con eso? No hay nada místico, no va a ser nada extraño. Nosotros buscamos arrepentimiento. Sí, Pablo dice que cada uno se prueba a sí mismo, Corintios 11. Pero también recordamos quién murió por nosotros, pero quién resucitó por nosotros. Así que cuando la iglesia se reúne a compartir la cena del Señor, lo que hace es recordar la gracia de Dios, el nuevo pacto, donde ahorita ya no salvo por obras, nada de lo que yo pueda justificarme, sino el sacrificio de... Y una de las bases en las cuales la iglesia debe fundamentarse, perseverar, es en la gracia de Dios. El día que la iglesia se olvide que es por gracia, ya no es iglesia. Porque la iglesia vive de la gracia de Dios. Entonces son tres cosas muy importantes que hemos hablado. La palabra de Dios, sana doctrina, la comunión unos con otros y recordar la de Dios, que es el partimiento del pan. Pero no solo eso. ¿Qué más dice ahí? Hacer la oración. ¿Cuánto tiempo apartamos para la oración? Si hacemos el tiempo de calidad y lo ponemos en una balanza, el tiempo de calidad de oración, y en la otra parte de la balanza colocamos WhatsApp, Facebook, ¿a qué le estamos dedicando más tiempo de calidad? ¿A la oración o a lo demás? La iglesia debe perseverar en la oración. Muchos pastores quieren enseñar, tener compañerismo con otros, pero no quieren orar. Van a crecer iglesias, ovejas torpes, porque Él no está dando el ejemplo y no está orando por su iglesia. ¿Quién va a orar por esa iglesia? Como iglesia, ¿quién va a orar por el pastor? Miren, un pastor, obviamente Cristo Jesús, pero Cristo delega un pastor para una congregación, uno. ¿Por cuántos ora el pastor? ¿Cuántos son acá aproximadamente? ¿200? 100 personas. Un pastor, y aquí donde pongo el pastor estoy colocando su familia, ¿sí? Porque hay pastores que tienen familias numerosas, otros menos, orando por 100 personas. 100 personas deberían orar por un pastor. ¿Por qué creen ustedes que 100 personas deberían orar por un pastor? Él no es el que más sabe, él no es el más fuerte, porque es el que más necesita. Es el que más. ¿Ustedes oran por su pastor? Para que cuando prepare la enseñanza les dé sana doctrina, les ayude a tener comunión unos con otros, les ayude por medio de la palabra a dejar su orgullo para darse a su hermano. Ustedes oran para que su pastor los lleve a la gracia de Dios y recuerde quién es Jesús y el nuevo pacto y siempre se mantenga ahí y no se vaya a desviar. ¿O usted está esperando la caída de su pastor? Hay que perseverar en las oraciones a nivel personal, ¿sí? A veces las esposas le dicen a sus esposos: usted es la cabeza del hogar, ora por mí. A veces el esposo le dice a la esposa: usted es mi ayuda idónea, usted proviene del hombre, ore usted por mí, yo tengo más trabajo. Cada creyente debe orar de manera personal, cada creyente. Pero como iglesia debemos reunirnos en comunidad a orar. Tristemente, bueno, en algunas congregaciones, yo he hecho la siguiente pregunta, ¿sí? Y no vayan a alzar la mano ustedes. ¿Cuántos oran todo el día en sus casas? Bueno, pues todo el mundo ora el día en su casa. ¿Cuántos oran cuando tienen necesidades? No, pues yo creo que por sospecha oramos por una necesidad, ¿sí? Así no la tengamos, por sospecha nada más. Pero ¿cuántos vienen al grupo de hombres a orar a las 6:30 de la mañana? 1, 2, 3. ¿Cuántas mujeres se reúnen a orar con la iglesia como cuerpo por los hombres?
por sus hijos, por ustedes mismas. Una, dos, no, espero que aquí no sea así, pero tristemente muchas veces sucede. Pero como iglesia hay que orar. Perseveraban en las oraciones aquí, no era para los 12 discípulos. ¿Quiénes estaban perseverando ahí? Más de 3.000 personas. ¿Cómo lo hacían? No tengo ni la menor idea, porque ellos no tenían un templo, un santuario como ahora. Andaban en las casas repartidos, pero oraban, había un ferviente olor de oración que se elevaba al Señor en las casas. Y a veces nos reunimos en casas a charlar el partido, el supertazón, lo que sea, pero no oramos, no oramos. Hay que orar, hay mucho. A partir del versículo 43, vamos a ver los resultados de permanecer en la palabra de Dios, en la sana doctrina, de crecer en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y de permanecer firmes en las oraciones. Vamos a ver el fruto. Primero, dice en el versículo 43, en la primera parte, bueno, todo el versículo, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Cuál es uno de los resultados de permanecer en esas 4 bases? Temor a Dios, dice que sobrevino temor a toda persona, pero también un buen testimonio, buen testimonio. Cuando dice que vino sobre temor a toda persona, indica que la gente que veía la comunión, la comunidad de estos cristianos, veía la obra de Dios en ellos, la veía con sinceridad. Y muchas veces, tristemente, algunos creen que la obra de Dios se tiene que ver llenando un estadio con 10.000 almas y no dando testimonio de Cristo y la palabra. Es muy fácil, ¿sí? Y decía Billy Graham que en su época, cuando se llenaban los grandes estadios, tristemente algunos se hacían con mala motivación y Satanás estaba esperando a ver a algunos de los que iban y salían desprevenidos como ovejas sin pastor para llevarlos. Entonces la reunión que se hacía resultaba más en beneficio para los que se iban a tropezar que para los que se iban a salvar. ¿Y qué pasaba? Esos grandes eventos a lo último no daban el testimonio que debería haber dado, porque si bien se hizo en un momento por alcanzar almas, ya después se hizo para nombrar a tal persona. Tal ministerio llenó un estadio con 30.000 personas. Y cuando eso se volvió el fin, ya se tropezó. Y no viene temor a la gente, sino que viene recelo y no quieren buscarle al Señor porque ven que otros se benefician más que de la forma incorrecta más bien. Pero dice que sobrevino temor a toda persona por las maravillas y señales que eran hechas por los apóstoles. Las 4 bases que vimos ahorita indican una congregación o una persona llena del Espíritu Santo, que solo quiere vivir para Jesús. Entonces, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, las otras personas van a ver la obra de Dios en nosotros. Y ellos van a tener temor por ver eso. Se ve en nosotros la llenura del Espíritu Santo. Se ve en nosotros el rebosar del Espíritu Santo. Voy a dar un ejemplo de lo que se cree que pasaba en esa época. Habían algunos hermanos de Jerusalén que eran conocidos como los más rabiosos, rabietas o los peleoneros de Jerusalén, pero se cree que algunos de ellos llegaron a Jesús y cuando fueron llenos del Espíritu Santo, los provocaban y eran como Jesús. No peleaban, no pagaban mal por mal, los bendecían. Y eso causaba que el pueblo realmente dijera, Dios mío, aquí ha pasado algo. Usted en su barrio, en su casa, después del tiempo que lleva en el Señor y en la palabra, ¿es el mismo peleón o la misma peleona de antes?
Puede que nuestro testimonio realmente esté causando temor a otro. ¿Está sucediendo eso? ¿Está pasando ahora? Hay que buscar la llenura del Espíritu Santo y permanecer en la palabra, en la oración, ¿sí? Y una de las cosas importantes de la oración es para que nos eviten ese tipo de cosas. Queremos orar cuando hemos ofendido a otro. Dios, perdóname. ¿Y por qué no oramos? Para que el Señor nos ayudara a no caer. ¿Por qué no orar? ¿Sí? El segundo resultado que se ve está en el versículo 44 y 45. Y dice ahí que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. La Nueva Versión Internacional dice lo dice de la siguiente manera. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común, vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. ¿Qué sucede cuando una persona, y cuando no solo una persona, sino como congregación, cada uno buscamos la llenura del Espíritu Santo, nos aferramos a la palabra de Dios, buscamos estar en oración y en comunión con Dios, permanecemos en la gracia de Dios? ¿Qué va a suceder? Vamos a poder tener ese tipo de solidaridad con nuestros hermanos. A tal punto, en la época que estamos hablando de Hechos, que vendían algunos sus bienes, sus casas o sus terrenos, para darlo a los que venían de otras ciudades que habían quedado ahí. ¿Sería usted capaz, si tuviera dos casas, de vender una para dársela a un hermano que se le quemó su casa y no tiene cómo arreglarla? En teoría, todos diríamos, amén. En teoría, pero no debería quedar ahí. Y no estoy diciendo que si usted tiene dos casas, tiene que vender una para dársela a otro. Eso debe ser guiado por la llenura del Espíritu Santo. Ananías y Zafira trataron de hacer eso, más adelante está, por orgullo y por reconocimiento, y murieron en el instante. Entonces no se trata de cuánto doy, de cómo, no, se trata de todo como fruto de la palabra de Dios. Pero está bien, no tenemos que vender nuestras casas, listo. Pero ¿cómo podemos ayudar a un hermano que realmente tiene necesidad? ¿Cómo podría hacerlo? Ustedes conocen las necesidades de sus propios hermanos. Aquí no hay una multitud de 10,000 donde no se puedan conocer. ¿Se ha interesado usted en conocer las necesidades de su hermano? ¿O es de los que solamente ora para que Dios se la muestre? Dios lo va a mostrar cuando yo pido que me ayude a ver la necesidad de otro. Pero hay necesidades que yo no necesito orar por ellas para que Dios me las muestre. Son evidentes. ¿Y qué hacemos? Voy a orar. Pues, si no estoy mal, no lo tenía ya anotado, pero en Santiago dice, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 14. Yo lo voy a leer, usted si quiere la nota ahí. Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Tenaz. A veces le digo, Señor, muéstrame la necesidad porque estoy que me ayudo. Sí, estoy que ayudo a alguien. Y alguien acaba de sufrir una necesidad. Y yo lo sé. Pero yo quiero que Dios me muestre a otro. No. Hay cosas que son evidentes. Y uno de los resultados de permanecer en la palabra de Dios, de permanecer en comunión unos con otros, de permanecer en la gracia de Dios, de buscar al Señor en oración y en comunidad, ¿cuál va a ser? Resultado. No tiene nadie que decirme qué es lo que está viviendo. Si yo lo veo, voy a ir y voy a estar con él, de alguna forma. No siempre es dinero, pero puedo estar ahí con él. Dice lo siguiente William MacDonald, un verdadero cristiano no podría soportar poseer demasiado cuando otros tienen tan poco. Un cristiano verdadero, dice él, no podría soportar en sí mismo tener demasiado
cuando hay otros que tienen demasiado poco. Tenaz eso, y eso es una de las cosas. Sí, el pastor Jaime Simán, de Capilla Calvario también, se me olvidó el nombre. Bueno, él dice lo siguiente cuando habla en este punto. Él dice, si Dios no ha tocado el bolsillo o el corazón de una persona para dar, ojo, si Dios no lo ha hecho, no ha tocado su corazón realmente. ¿Por qué? No porque el cristiano se reconozca por dar, sino que cuando una persona tiene la capacidad y ve la necesidad del otro, es mi hermano, voy a hacerlo libremente. Él lo dice de esa forma. Y a veces pasa así. Entonces, uno de los resultados de ver la llenura del Espíritu Santo no necesariamente es que mañana lleguen el doble de personas. ¿Cuál va a ser? Que nos ayudamos los pocos que hay. ¿Para qué más? ¿Se imaginan 3,000 personas aquí? ¿Ustedes ya se conocen todos? ¿Ya se conocen como hermanos? ¿Están orando por las necesidades? Es un fruto que se debe ver en la congregación cuando hay la palabra de Dios. Y estoy seguro que el pastor Hernando siempre da palabra de Dios, sana. Eso debe dar fruto, un compañerismo a tal punto que me desprendo si tengo que hacerlo. Ahora, viendo que están haciendo arreglos y todo, él no tendría que hacer una campaña para algo extraordinario para que ayuden. Estoy seguro que el Señor ha puesto en el corazón de muchos, yo voy a hacerlo. Y eso es lo que debería hacer. Yo lo voy a hacer. El Señor me dio, lo voy a hacer. El otro resultado está ahí, en el versículo 46. Entonces hay solidaridad entre hermanos y dice que perseveraban unánimes en el templo cada día y partiendo el pan en las casas. Entonces, cuando hay palabra de Dios, oración, se recuerda la gracia de Dios, se permanece ahí y se persevera ahí cada día, va a haber una congregación, pero constante, va a haber una constante ánimo de congregarse. Cuando hay palabra de Dios, ¿sí? Y tristemente algunos pastores han optado por videos e incluso artistas seculares para traer a sus iglesias para que la gente venga y no se aburra. Y no leen la Biblia. Pero ¿qué debemos hacer para tener a la gente que ama a Dios congregada? La palabra de Dios, las oraciones, recordar lo que el Señor ha hecho, comunidad unos con otros. Ese va a ser el resultado, que vamos a estar unánimes. ¿Cuántos días? ¿Qué dice ahí? Cada día. Ojo con esto. Muchas veces buscamos comunidad con los hermanos el jueves, bueno, en este caso el jueves, en la Cali el miércoles y el domingo, ¿no? Pues ahí somos uno. Pero ¿y el resto de días? ¿Qué sucede con sus hermanos? ¿Saben qué está pasando en este momento? Muchas veces salimos de aquí y puede que en la esquina pase algo a un hermano y no nos demos cuenta. Pero cada día debemos interesarnos unos por otros. Y dice que estaban unánimes en el templo. En el templo se estudiaba la ley y se llevaba a las personas a conocer la palabra de Dios, en ese caso el Antiguo Testamento y sobre todo los primeros 5 libros. También se leía Isaías, ¿no? Recuerdan que Jesús leyó Isaías y dijo, eso se habla de mí. Esto habla de congregarse, en ese caso era el templo, pero ahora como congregación. Si ustedes participan en las actividades que el Señor le da al pastor para abrir a la iglesia, una de las cosas que deberíamos hacer, en este caso con la iglesia en Cali, es participar en todo lo que más pueda. No puedo descuidar mi hogar, ¿no? No puedo decir tampoco que pues voy a dejar mi casa por estar ahí en la iglesia todo el tiempo, pero según tenga oportunidad, yo voy a estar ahí, ¿sí? Y le decía a alguien que no se trata de que esté todo el tiempo en la iglesia, ¿sí? Y por favor, no le hable siempre a su casa del pastor, de lo que hace el pastor. Háblele a su esposo de lo que su esposo hace y lo que Dios hace a través de él. No haga eso. No tenga el balance negativo de deja su casa abandonada y ya la vida se convirtió en otra persona. No, cuando tenga tiempo participe. Si hay arreglos que hacer y usted tiene el tiempo, obviamente, dispóngase para hacerlo. Si hay tiempo de oración, de ayuno, lo que sea, hágalo. Pero no solo eso, dice que también estaban por las casas. Y ahí habla del partimiento del pan.
Y ahí sí hace referencia a compañerismo con alimentos, cuando sea necesario. No sé aquí cómo está el compañerismo entre ustedes. Si se reúnen el uno en la casa del otro a orar, a compartir alimentos. Es algo muy importante. Y dice lo siguiente William Barclay: nadie se reconoce por una vida solitaria. Hablando de este tema, ¿sí? Muchos dicen, "No, yo no tengo necesidad de ir a la iglesia, yo voy una vez al mes y él dice que si hay un cristiano real que está pensando de esa forma, algo ha pasado en su relación con el Señor. ¿Sí? ¿Qué pasa si uno de nosotros se mochara un pie y lo dejara en la casa y se fuera así a trabajar? ¿Podría vivir ese pie así solo? No podría. Y el cuerpo queda afectado. Así nosotros, si alguno de nosotros se aparta, va a sufrir, se va a enfriar, pero el cuerpo también se va a doler, porque pueda que sus dones sean necesarios para la congregación. ¿Qué está haciendo con sus dones espirituales? Hay que usarlos, no son para nosotros. El otro resultado, aparte de la congregación, dice en el 46, en la última parte, que dice que comían juntos con alegría y sencillez de corazón, ¿cierto? Dice ahí. Entonces van 4 resultados que ahorita los recuerdo. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La palabra sencillez ahí es sin hipocresía. Entonces, imagínense 3,000 personas, unos más religiosos que otros, unos sin cultura, paganos, conociendo al Señor y dejando ídolos, pero los judíos conocían todo eso. Y no decían nada, sin hipocresía, simplemente los recibían. Pero ¿cómo es posible que yo deje de ser un hipócrita con otras personas? ¿Cómo es posible que yo deje de ser así? Palabra de Dios, oración, recordar la gracia de Dios. Si yo recuerdo dónde Dios me ha traído, no va a tener problema con nadie. Pero no solo eso, tener comunidad unos con otros, buscarla. En Eclesiastés, el capítulo 9, en el versículo 7 dice lo siguiente, si me acompañan ahí, y ya vamos terminando. Hernando me dijo que era hasta las 9, así que yo voy bien. Voy como por la mitad apenas. Voy por la mitad. No, ya vamos terminando. Eclesiastés 9:7. Dice ahí: anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Cuando nosotros reconocemos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, tenemos comunión con Dios y nuestra relación se restaura con Él. Reconocemos que el pecado ha sido quitado y tenemos alegría de que somos salvados, que ya no vamos a ir al infierno, pero tenemos una vida eterna. Pero cuando olvidamos eso, pueda que seamos hipócritas, porque me voy a creer más que otro. Pero cuando yo recuerdo siempre lo que Dios ha hecho por mí, voy a tener sencillez con otros y voy a dejar de ser de doble cara. Entonces, cuando la palabra de Dios se está enseñando y se está haciendo viva en los corazones, la hipocresía no tiene lugar en la congregación, no tiene lugar. Y espero que si aquí hay alguien que ha cometido uno de estos errores y le está hablando a otro, pero en su mente y a las espaldas está haciendo otra cosa diferente, que esto sirva para que reconozca la gracia de Dios, se acuerde de dónde Dios lo ha sacado y perdone y sea sincero con otros. Una iglesia sana. Pero también dice ahí en el 47, en la primera parte, que ellos estaban, si volvemos a Hechos, alabando a Dios. Aquí hay que tener cuidado. La palabra alabanza ahí no habla solo de cantar y música. La palabra alabanza y alabar a Dios es que mi vida es un olor grato para Dios y Dios se goza de eso. Gloria a Dios por la música, por todo, y nos ayuda y nos edifica. Pero en Oseas 6:6 Dios dice: misericordia quiero y no sacrificio. Si la iglesia se enfoca en la alabanza, en cantar, pero no en vivir la palabra de Dios, algo está pasando. Hay algo que está pasando. Pero si la iglesia está viviendo la palabra de Dios y tiene una super alabanza, yo creo que aumenta en montones el gozo en la congregación. Ellos alababan a Dios, pero también esto indica que cantaban a Dios.
¿Qué puede cantar un corazón que ha reconocido la gracia de Dios? Gloria a Dios. Lean el Salmo 33, 34. Gloria a Dios, solo gracias a Dios. Y eso va a pasar. Hay muchos ministerios que tristemente se han enfocado más en la alabanza y descuidan su parte devocional con Dios y terminan siendo orquestas, no instrumentos de Dios. Es diferente. Y dice ahí que tenían favor con todo el pueblo. Esto habla de algo parecido que vimos ahora y es un buen testimonio. La palabra favor es aprobación. Cuando la palabra de Dios está obrando y tenemos una comunión real con el Señor y el Espíritu se está moviendo en medio de nosotros, vamos a tener gracia de afuera. Pero ojo, esta gracia no quiere decir que la gente nos va a aprobar en todo. Pueda que nos rechacen, pero en medio del rechazo saben que somos hijos de Dios. Sí, a veces no es que tengo gracia con la gente porque todo me va bien y todos me ayudan. No, cuando una persona está agradando a Dios, va a tener gracia con los demás, incluso para hacer burla para otros. Tenaz eso. Si el mundo no se está burlando de nosotros, o de usted, o de mí, sino que se goza de vernos como ellos, es porque algo anda mal en mi relación con Dios. Si el mundo no nos rechaza, algo está pasando, porque nosotros con los principios que tenemos vamos en contra de los principios del mundo. Sencillo. ¿Y qué va a suceder por último? ¿Qué dice en el versículo 47 en la última parte? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Queda de último. La iglesia moderna se enfoca más en crecimiento, el G12, proyectos humanos para alcanzar a la gente, que en la palabra de Dios. Y alcanzan personas. Y crecen en número extraordinario. Sí, en estos días va a haber una convención en Bogotá de haga crecer su iglesia. Y habla de una red de multiplicación de personas. Una brutalidad que están haciendo. No puedo hacer eso. Si yo estudio la palabra de Dios, tengo una comunión con el Señor, llevo la iglesia a recordar la gracia de Dios, ¿qué va a hacer el Señor? Añadir. Muchas iglesias aumentan en miles, pero no porque el Señor los haya añadido, porque ellos mismos lo han hecho. Y terminan personas sin fundamentos, firmes, y luego no quieren saber nada de Dios. Pero cuando una persona es añadida por Dios a la iglesia, déjeme decirle que puede ser uno solo, pero va a trastornar lo que esté a su lado, alrededor. Va a trastornarlo. Y no sé si usted está siendo usado para hacer trastornar lo que está alrededor. O simplemente ha sido como un fans. Grita, salta y todo, pero no obedece ni nada. Puede suceder. Y la iglesia está llena de eso. Jesús tiene muchos fans, discípulos, pocos. Él dice, oren porque la mies es mucha y los obreros pocos. Y espero que todos los que estamos aquí seamos discípulos de Jesús. Pueda que no tengamos la habilidad de otro, no importa. Amo al Señor, vivo su palabra y glorifico al Señor. Quiero terminar con una promesa que tiene el Señor en 1 Corintios 2:9 y oramos. 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esas están preparadas para ustedes, para mí. Solo hay que permanecer en el Señor, seguir ahí firme y dejar que sea un fruto. El buen fruto se demora. Si no oren para que el Señor haga crecer el número de las personas, si es que se siente que son muy pocos. Oren porque el Señor obra en ustedes y añade que haya de ser salvo. Punto. El Señor lo va a hacer. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias en esta noche que nos regalas para estudiar tu palabra, Dios. Señor, estamos aquí por tu gracia, no por nuestra propia sabiduría. Reconocemos que solo en tus manos, Dios, somos instrumentos útiles
Quizá alguno de nosotros, Señor, en algún momento ha querido hacer las cosas a su propia voluntad, Dios, y te pedimos perdón por eso, Señor. Te pedimos que nos perdones si hemos llegado a una actitud, Señor, arrogante delante de ti, y pensar que tú no moriste por nosotros porque lo merecíamos, Dios, y nos hemos olvidado de tu gracia, nos hemos olvidado quizá también de tener un tiempo de oración, de comunión real contigo, de ir a ti, Señor, libremente y dejar que tú ores en nosotros y nos consueles, Señor. Si hemos descuidado el tiempo de meditar en tu palabra, de aplicarlo, Señor, perdónanos también, Señor. Pero Dios, si en esto hemos tenido fortaleza y estamos perseverando ahí, Señor, y estamos creciendo en estas áreas, te pedimos, Dios, que nos ayudes a abundar más y más, Señor. Y te pido por el pastor Hernando, por la iglesia, Dios, por la iglesia en Cali también, Señor, que nunca llegue un momento en el cual pensemos que ya estamos al día, que estamos bien, sino que siempre, Señor, sea nuestro pensamiento más de ti, más de ti, más de ti, perseverar, Señor, y permanecer aferrados a tu palabra, a tu sana doctrina, en la comunión unos con otros, Señor. Si hay alguno, Dios, que le ha fallado a su hermano, Dios, te pido que los unas con lazos de amor, Señor, y rompas toda rencilla que haya por ahí, Señor. Obra en la iglesia, Dios, y Padre Santo, ya nos conviene a casa, Señor, y que tu palabra sea viva para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Un reto, ¿sí? Apliquemos esto y que como iglesia simplemente testifiquemos del amor de Dios. Ese es el reto que quiero dejarles y que el Señor los bendiga. Gracias, Pastor Luis. Una bendición. Y bueno, fue una bendición muy especial. Siempre el Señor nos habla por medio de su palabra y es un reto que tenemos, ¿no? De poder vivir lo que el Señor quiere que vivamos. Entonces, antes de despedirnos, no quiero que nos despidamos sin alegrarnos con la alegría de Shirley, ¿sí? De sus tantos años. Ella lo publica sin temor ni temblor porque está muy joven. Venga, Shirley, para acá. Nuestra hermana especial que ha sido una bendición para nosotros conocerla, ¿sí? Y que sea parte de lo que el Señor ha querido hacer también aquí como iglesia. Entonces, hoy está de cumpleaños y es un privilegio que la tengamos acá, porque ustedes saben, vive en Perú y estuvo un buen tiempo con su esposo acá visitando, pero su esposo tenía que entrar a trabajar y decidió dejárnosla aquí un ratico prestadita. ¿Hasta cuándo? Hasta el 21, que pasó el cumpleaños aquí con su familia. Ahí está doña Albita acompañando a su hijita y realmente es una bendición. Entonces, ¿qué tal les parece si le cantamos el cumpleaños juntos como iglesia a nuestra hermana y oramos por ella, ¿vale? Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, mi Chiru, cumpleaños feliz, que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir, que los siga cumpliendo. Pero en Cristo Jesús. Oremos por nuestra hermana. Aquí quiero que mi esposa esté también al lado de Shirley. Señor, queremos agradecerte por la vida de nuestra hermana Shirley. Ha sido una bendición muy linda de Dios. Desde el primer inicio fue que tú nos trajiste a Jamundí. Nos permitiste compartir con Shirley, Señor, desde el 2008, un octubre, y
compartir con ella e iniciar este estudio bíblico que hoy tú has hecho una iglesia linda, Señor, preciosa, y nos permite, Señor, recordar todo eso que hemos vivido juntos. Gracias, Señor, porque has completado la vida de Shirley, Señor, con su esposo, y hemos visto crecer su vida, Señor. Hemos visto cómo tú la has llevado, como dice tu palabra, como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día perfecto es, Señor. Padre, sabemos que ese día perfecto será cuando estemos cara a cara contigo, cuando nos lleves contigo a tu presencia. Gracias por nuestra hermana, la bendecimos. Gracias por ese año más, Señor, que le das de vida, un año menos, más cerquita de ti, Señor, y la bendecimos en tu nombre. Y te damos muchas gracias por su vida y rogamos que tu sabiduría, tu gracia, tu favor, tu bendición esté sobre su vida, Señor. También te pido que concedas esas peticiones que hay en su corazón, que tú conoces, Señor, que están en tu voluntad. Te lo pido en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias. Amén. Bueno, muchas bendiciones. Rico tenerte aquí. Bueno, entonces que tengamos una feliz noche, que vayamos a practicar lo que el Señor nos ha dado y podemos despedirnos. Si han guardado sus diezmos ofrendas, está el alfolí al final. Dios les bendiga.